buenos días a todos. Vamos a referirnos al tratamiento en el impuesto a las ganancias de los ejercicios irregulares, fundamentalmente de sociedades. Vamos a hacer también una muy breve referencia al tratamiento en el impuesto sobre los ingresos brutos, en el caso de fusiones, fundamentalmente en todo lo relacionado con la confección del convenio multilateral. Comencemos por ver cuáles son las normas de aplicación, las normas relacionadas con el tema que nos ocupa. El artículo 24 de la Ley del Impuesto a las Ganancias está referido a los criterios de imputación de la renta al año fiscal. Se establece que el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, es decir, coincide con el año calendario. Luego se establecen las reglas para la imputación de las rentas al año fiscal conforme las diferentes categorías de ganancias. En lo que respecta puntualmente a los sujetos empresa, artículo 53, se dispone que las ganancias se consideran del año fiscal en que termine el ejercicio anual en el cual se han devengado. Cuando no se contabilicen las operaciones, el ejercicio coincidirá con el año fiscal. Esto quiere decir que las sociedades que llevan contabilidad que les permite confeccionar un balance comercial pueden fijar una fecha de cierre de ejercicio diferente al 31 de diciembre. En todos los casos, el ejercicio fiscal tiene una duración de 12 meses. El ejercicio es anual. Estos son los ejercicios regulares. Los ejercicios irregulares son aquellos ejercicios que por distintos motivos tienen una duración inferior a los 12 meses. Otro punto de interés, por estar vinculado con el tratamiento del impuesto a las ganancias de los ejercicios irregulares, es el que se dispone en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la caducidad del derecho de cómputo de los quebrantos impositivos. Se establece que los quebrantos impositivos sufridos en un periodo fiscal podrán deducirse de las ganancias gravadas que se obtengan en los 5 años inmediatos siguientes. Transcurridos 5 años, computados de acuerdo a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación, después de aquel en que se produjo el quebranto, no podrá hacerse deducción alguna del quebranto que aún reste en ejercicios sucesivos. El cómputo de los años es conforme a la ley, de acuerdo a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación. Esto fue incorporado a la Ley de Impuesto a las Ganancias por la Ley 27.430 de fines del año 2017. ¿Y qué es lo que dispone el Código Civil y Comercial de la Nación al respecto? El artículo 6 es el que se refiere al modo de computar los intervalos del derecho y puntualmente dispone que los plazos en meses o años se computan de fecha a fecha. Quiere decir entonces que año no es equivalente a ejercicio fiscal a efectos del cómputo del plazo de caducidad de aplicación de los quebrantos impositivos. Ya antes de la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, la Corte se había expresado en el mismo sentido en la causa Maleic del año 2007. Quiere decir entonces que el plazo de 5 años implica considerar años de 12 meses, por lo que pueden deducirse los quebrantos en todos los ejercicios, incluidos irregulares, que cierren hasta la misma fecha, día y mes del 5.º año posterior a la del cierre del ejercicio en el que tales quebrantos se produjeron. Por ejemplo, un quebranto originado en el ejercicio cerrado el 30 de junio del año 2021, puede aplicarse en los 5 años siguientes, esto es, en todos los ejercicios regulares o irregulares que cierren con anterioridad al 1 de julio del año 2026. El reglamento contiene 3 artículos referidos al tema que estamos comentando. El artículo 5 se refiere a la cesación de negocios. Se dispone que la cesación de negocios por venta, liquidación, permuta u otras causas implica la terminación del ejercicio fiscal corriente y obliga a presentar dentro de los plazos que establezca la AFIP una declaración jurada correspondiente al ejercicio así finalizado. El artículo siguiente, el artículo 6 de la reglamentación, se refiere
a las sociedades en liquidación. Las sociedades en liquidación, mientras no efectúen la distribución final, están sujetas a las disposiciones de la ley y este reglamento que les alcance, es decir, siguen siendo contribuyentes del impuesto a las ganancias. Recién al hacerse la distribución final de lo obtenido por la liquidación, se aplicarán las normas del artículo anterior, esto es, se producirá la finalización del ejercicio fiscal y corresponderá presentar la declaración jurada de impuesto a las ganancias por el periodo irregular que corresponda. Y finalmente, el artículo 66 del decreto reglamentario sobre ejercicios irregulares se prevé que la Administración Federal de Ingresos Públicos pueda admitir o disponer la liquidación del impuesto con base en ejercicios no anuales, que reitero, es el criterio con alcance general, autorizando el cambio de fecha de cierre de ejercicio de los ejercicios comerciales a partir del ejercicio que ella determine. Esto fue reglamentado por la resolución 1966, que después vamos a comentar. ¿Cuáles son las principales causas o motivos por los que se generan ejercicios irregulares? Bueno, el primero de ellos ya lo habíamos visto, artículo 5 del decreto reglamentario, cesación de negocios por distintos motivos. Los socios de una sociedad pueden, por ejemplo, disolver la sociedad. En tal caso, deberá nombrarse un liquidador para que proceda a efectuar la liquidación de la sociedad. Una vez extinguido el pasivo social, se distribuyen los bienes remanentes y se produce la inscripción de la cancelación de la inscripción en la Inspección General de Personas Jurídicas. La cesación de negocios implica, como ya lo hemos visto, la finalización del ejercicio fiscal y deberá confeccionarse una declaración jurada por ese periodo irregular. También es causal de ejercicio irregular la iniciación de actividades. Pensemos en un cierre de ejercicio, por ejemplo, diciembre, se inician actividades en marzo. Bueno, ese primer ejercicio será irregular de marzo a diciembre. ¿Por qué irregular? Simplemente porque dura menos de 12 meses. Esto ocurre en toda iniciación de actividades de las sociedades. También es causal de la existencia de ejercicios irregulares las reorganizaciones empresarias. Pensemos, por ejemplo, en una fusión por absorción, en donde el cierre de ejercicio de la sociedad absorbida es diferente a la fecha de la fusión. Bueno, la sociedad absorbida se disuelve sin liquidarse a la fecha de la reorganización y deberá confeccionar una declaración jurada por el ejercicio irregular que cierra a la fecha de la reorganización. Esto se da, reitero, cuando la fecha de cierre de ejercicio de la sociedad absorbida no coincide con la fecha de la reorganización empresaria. También se generan ejercicios irregulares cuando se decide el cambio de la fecha de cierre del ejercicio comercial por diferentes motivos. Por ejemplo, la sociedad cierra en diciembre, decide cambiar la fecha de cierre de ejercicio a junio. Bueno, en tal caso tendrá un ejercicio regular desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Otro supuesto es el cambio de residencia legal, personas físicas, personas humanas fundamentalmente. ¿Cuándo se produce la pérdida de la residencia? ¿Cuándo se obtiene la residencia legal en el exterior o cuando se permanece en el exterior por más de 12 meses con determinadas ausencias temporales que no implican la pérdida de la condición de residente en el exterior? Bueno, ¿qué es lo que establece la Ley de Impuestos a las Ganancias al respecto? En el caso de cambio de residencia legal, el efecto opera a partir del primer día del mes subsiguiente al de la fecha en que se obtiene la residencia legal en el exterior o a que se cumple el plazo de permanencia en el exterior por 12 meses continuados con las excepciones que expresamente la ley contempla. La resolución 685 de la FIP también se refiere al tema, considera el caso de la finalización del ejercicio fiscal por cesación de negocios, por distribución final por liquidación, que en realidad está relacionado con la cesación de negocios, por el cese definitivo de actividades por reorganización, aún en los casos en que la empresa antecesora se disuelva sin liquidarse. Expresamente se dispone que el ejercicio fiscal finalizará el día inmediato anterior a la fecha de la reorganización
y como ya comentamos, cuando el mencionado cese no coincida con la fecha de cierre de la empresa antecesora, habrá que efectuar la determinación del impuesto por el periodo irregular que corresponda. Respecto de la fecha de presentación y pago de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, el vencimiento opera el último día hábil administrativo del quinto mes calendario siguiente a aquel en que se produzca alguna de las causales indicadas en el apartado precedente o hasta el vencimiento del plazo general, lo que fuera anterior. Decía también antes que las empresas pueden decidir cambiar la fecha de cierre de su ejercicio comercial por distintos motivos. Por ejemplo, por incorporar una actividad que tiene una estacionalidad diferente a la actividad que está desarrollando la empresa, esto es por cuestiones básicamente operativas, también por razones de consolidación de estados contables, cuando se integra un grupo económico y las empresas tienen distintos cierres de ejercicio, bueno, en ese caso puede decidirse cambiar la fecha de cierre para que coincidan los cierres de todas las empresas que conforman el grupo económico. La resolución 1966 establece el procedimiento para poder efectuar la fecha de cierre para cambiar la fecha de cierre del ejercicio comercial. Debe solicitarse la autorización por multinota, esto es muy importante, con una antelación no menor de 3 meses a la nueva fecha de cierre propuesta. Por ejemplo, tenemos un cierre de diciembre, queremos cambiar la fecha de cierre a junio, bueno, antes del 21 de marzo deberemos presentar la multinota solicitando autorización para efectuar el cambio de la fecha de cierre. 3 meses antes de la nueva fecha de cierre propuesta. La autorización la otorgará la dirección cuando los motivos lo justifiquen a juicio de la dirección y no exista significativo perjuicio fiscal. Se autoriza a la dirección a diferir la fecha de vigencia del cambio de cierre para el ejercicio futuro que determine cuando exista perjuicio fiscal y este resulte significativo. Deben explicitarse los motivos que justifican el pedido de cambio de la fecha de cierre de ejercicio, como decía antes, actividades y estacionalidades diferentes, consolidación de estados contables o el motivo que fuera. Debe informarse también si existen ventas de bienes del activo fijo en los ejercicios afectados por el cambio propuesto, esto a efectos de que la dirección analice si el cambio implica o no un perjuicio fiscal significativo para la dirección, y además también deben informarse si el sujeto es o no beneficiario de desgravaciones u otras deducciones promocionales que incidan en los ejercicios afectados por el cambio. Lo que es fundamental es lo siguiente: para poder efectuar el cambio de fecha de cierre de ejercicio se requiere necesariamente autorización de la dirección. No es automático el cambio con la sola petición del contribuyente. Se requiere que la dirección autorice expresamente el cambio que se solicita. Ajuste impositivo por inflación. Vamos a ver una consulta vinculante en relación con el tema del ajuste por inflación y los ejercicios irregulares, pero antes repasemos muy brevemente en qué casos procede el ajuste impositivo por inflación. De acuerdo a lo que establece la Ley 27.430, el ajuste impositivo por inflación corresponde ser realizado en la medida en que por los 3 primeros ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018 se cumple en cada uno de ellos una variación del índice de precios al consumidor no inferior al 55% para el primer ejercicio, 30% para el segundo y 15% para el tercer ejercicio. Reitero, 3 primeros ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. A partir entonces del 4º ejercicio iniciado a partir del 1 de enero del 2018, el ajuste impositivo por inflación procederá si en los 36 meses anteriores a la fecha de cierre de ejercicio que estemos tratando, por ejemplo, 31/12 del 2021, la variación del índice de precios al consumidor haya sido superior al 100% en el lapso de 3 años. Reitero, anteriores
a la fecha de cierre del ejercicio que corresponda. En lo que respecta a la imputación del ajuste impositivo por inflación al periodo fiscal, también se establece un régimen transitorio por los 3 primeros ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Por el primer ejercicio, iniciado a partir del 1 de enero del 2018, el ajuste por inflación, positivo o negativo, se imputa en tercios. Por los 2 primeros ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2019, en sextos. Y a partir del 4º ejercicio iniciado a partir del 1 de enero del 2018, el ajuste por inflación se imputa 100% al ejercicio que corresponda. No hay más diferimiento del ajuste impositivo por inflación. Entonces, primer ejercicio regular completo iniciado a partir del 1 de enero del 2021, que sería el 4º ejercicio iniciado a partir del 1 de enero del 2018, bueno, cierre 31/12 del 2021, el ajuste impositivo por inflación procederá si la variación del índice de precios al consumidor de los 36 meses anteriores al 31 de diciembre del 2021 supera el 100%, y además el ajuste que corresponda, reitero, positivo o negativo, se imputará 100% al ejercicio 2021. Ahora, ¿qué pasa con los ejercicios irregulares que hayan transcurrido en el periodo de transición de los 3 primeros ejercicios iniciados a partir del 1 de 2018? ¿Debe considerarse las pautas del 55, 30, 15 en forma completa o debe proporcionarse en función del plazo de duración del ejercicio irregular? Bueno, esto es lo que se planteó en la consulta vinculante 39 del año 2020 de la Subdirección General de Técnica Legal Impositiva. Se consultó si a los fines de evaluar la aplicación del ajuste por inflación impositivo y determinación del gravamen correspondiente, procede considerar al ejercicio irregular que se extiende desde el 1 de enero del 2019 hasta el 30 de junio del 2019, y en ese caso si corresponde el prorrateo del índice de precios al consumidor por ese periodo. La sociedad cerraba el 31 de diciembre, quiere decir que el primer ejercicio completo iniciado a partir del 1 de enero del 2018 fue el cerrado el 31 de diciembre del 2018. El ejercicio iniciado el 1 de enero del 2019 y cerrado el 30 de junio del 2019 era un ejercicio irregular, era el segundo ejercicio fiscal iniciado a partir del 1 de enero del 2018. Por eso se planteaba periodo de transición, si correspondía o no el prorrateo del índice de precios al consumidor por este segundo ejercicio fiscal. Recordemos, 30% de la pauta que establecía la ley para la aplicación del ajuste impositivo por inflación. ¿Qué es lo que contestó la AFIP al respecto? El artículo 66 del decreto reglamentario contempla la posibilidad de que existan ejercicios irregulares y que deban, en tal caso, liquidarse el impuesto con base en el ejercicio no anual. En este caso, 6 meses, del 1 de enero del 2019 al 30 de junio del 2019. Ahora bien, ello no modifica lo previsto por la ley para la reinstauración del ajuste por inflación. Esto es que los parámetros instituidos a tales fines deben cumplirse al cierre de cada uno de los ejercicios fiscales de que se trate. En este caso particular, no cabe presumir la inconsecuencia del legislador, no puede obviarse el sentido literal de la redacción de la ley. Por lo tanto, ante la inexistencia de una norma específica al respecto, no puede admitirse la aplicación proporcional de la variación del índice de precios que corresponde al periodo fiscal irregular comprendido por la norma de transición, que recae, reitero, sobre los 3 primeros ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Consecuentemente, en el caso planteado, la aplicación del ajuste por inflación impositivo procederá en la medida que se verifique que la variación del índice de precios al consumidor supere el 55% para el primer ejercicio, esto es el cerrado el 31 de diciembre del 2018, 30% para el segundo ejercicio, en este caso irregular, es decir, el ejercicio comprendido entre el 1 de enero del 2019 y el 30 de junio
del 2019, 30% sin proporcionar este porcentaje, y el 15% para el tercer ejercicio iniciado a partir del 1 de enero del 2018, es decir, el que cerrará el 30 de junio del 2020. Veamos ahora algunos antecedentes administrativos de interés relacionados con el tema que nos ocupa. Dictamen 3 del año 2005 de la Dirección de Asesoría Legal. Se trataba de una transformación durante el transcurso del ejercicio comercial del tipo societario, sociedad anónima a sociedad colectiva. Recordemos que la transformación es la adopción de un tipo societario diferente de la sociedad en que se trate, no implica reorganización en los términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias. En este caso particular, la sociedad anónima se transformaba en sociedad colectiva y por lo tanto, por tener las rentas, tratamientos fiscales diferentes, la sociedad anónima es sujeto del impuesto, la sociedad colectiva no lo es. La renta de la sociedad colectiva se asigna a los socios, quienes deben tributar el impuesto a las ganancias correspondiente. Por esta razón es que debe determinarse el impuesto a las ganancias de la sociedad anónima por la utilidad obtenida hasta la fecha de la transformación. Y la utilidad que genere la sociedad colectiva, desde la fecha de la transformación hasta la fecha de cierre de ejercicio, se debe atribuir a los socios para que cada uno de ellos la incorpore en su liquidación personal y ingrese el impuesto que corresponda. Si se tratara, por ejemplo, de una transformación de una sociedad anónima a una sociedad de responsabilidad limitada o viceversa, no tendrá efectos impositivos, no habrá un ejercicio irregular a la fecha de la transformación. Solo deberá comunicarse el cambio de tipo societario y de denominación de la entidad. Esto es porque el tratamiento fiscal de la sociedad anónima o de la SRL es exactamente el mismo, a diferencia de lo que ocurría en el caso de la consulta 3 del año 2005. Otro antecedente relevante, relacionado también con las reorganizaciones de societarias, es el dictamen 101 del año 2002 de la Dirección de Asesoría Técnica. Se trataba de una fusión por absorción en fecha diferente a la de cierre del ejercicio de la sociedad absorbente. ¿Qué concluyó la dirección? En la fusión por absorción se considera que la empresa absorbente tiene el doble carácter de antecesora y continuadora, por lo cual deberá presentar declaraciones juradas y tributar el impuesto a las ganancias por los dos periodos fiscales irregulares que queden comprendidos entre la fecha de inicio y la fecha de reorganización, y entre esta última fecha y la fecha de cierre habitual, ¿sí? Recordemos que en las fusiones la sociedad absorbida se disuelve sin liquidarse. Aquí sí necesariamente habrá un ejercicio irregular si la fecha de la reorganización no es coincidente con la fecha de cierre de ejercicio de la sociedad absorbida. Ahora bien, la sociedad absorbente no se disuelve, simplemente durante el transcurso de su ejercicio comercial absorbe el patrimonio de la sociedad absorbida y obviamente continúa con el ejercicio de su propia actividad más la actividad que venía desarrollando la sociedad absorbida. Pero en realidad no hay un cierre de ejercicio, por lo tanto no debe, en mi opinión, confeccionarse un balance especial a esa fecha e ingresar el impuesto correspondiente. Tampoco comparto el criterio de la dirección, que es considerar que la sociedad absorbente tiene el doble carácter de antecesora y continuadora, y este es el fundamento por el que consideran que existe un ejercicio o dos ejercicios irregulares con corte a la fecha de la reorganización. Cálculo de los anticipos del impuesto a las ganancias en el caso de ejercicios irregulares. Esto está expresamente tratado en la resolución 4034. Hay dos supuestos: ejercicio base regular, ejercicio siguiente irregular. En este caso, la base de cálculo de los anticipos es la prevista con carácter general. Esto es el impuesto menos las retenciones sufridas y los otros conceptos que expresamente contempla la norma. Pero la particularidad es que la cantidad de anticipos a ingresar va a estar dada por la cantidad de meses de duración del ejercicio irregular menos 1, de forma tal de que el vencimiento del último anticipo se producirá el mes anterior al vencimiento para la presentación de la declaración jurada del periodo irregular.
De todas maneras, tengamos en cuenta, si la utilidad fuera constante, obviamente en el ejercicio irregular proporcionada al plazo de duración del mismo, esto puede generar saldos a favor. ¿Por qué? Porque los anticipos podrán exceder el impuesto del año. Tengamos en cuenta que los anticipos no son todos los mismos. El primer anticipo, en el caso de las sociedades, es el 25%, luego se ingresan nuevos anticipos del 8,33%. Por lo tanto, la aplicación de esta fórmula puede generar la existencia de saldos a favor, en cuyo caso tendremos que evaluar la presentación de una opción para reducir el ingreso de los anticipos. Segundo supuesto, ejercicio base irregular y siguiente regular. En este caso deben ingresarse 10 anticipos, criterio general, y lo que corresponde es proporcionar la base de cálculo para la determinación de los anticipos. Debe anualizarse la base de cálculo, esto es, se toma la base de cálculo que corresponde conforme la resolución, se divide por el mes, por la cantidad de meses de duración del ejercicio irregular y se multiplica por 2. Es decir, se anualiza la base de cálculo del periodo irregular. Y ya para terminar, estoy excediendo en el tiempo. Un breve comentario respecto de la liquidación de ingresos brutos para los contribuyentes del convenio en el caso de fusiones. Esto está tratado en la resolución 22 de la Comisión Arbitral. Fusión, artículo 66 de esta resolución 22. Fusión propiamente dicha, cuando dos sociedades se disuelven para constituir una nueva. Se aplica el tratamiento de cese de actividades, artículo 14, inciso B del convenio, para las sociedades que se disuelven sin liquidarse. Esto es obvio, las sociedades que se disuelven dejan de ser contribuyentes del impuesto, pasarán a tributar el impuesto a las sociedades que continúen por las actividades que incorporan a su desarrollo. Y en el caso de la nueva sociedad deberá aplicar el tratamiento de iniciación de actividades, esto es artículo 14, inciso A del convenio, es decir, deberá tributar en cada jurisdicción por los ingresos que a cada jurisdicción le correspondan. Y los artículos 67 a 69 tratan el caso de la fusión por absorción. Lo que se establece puntualmente es que la sociedad absorbente tiene que liquidar el impuesto conforme los coeficientes que haya determinado para la distribución de los ingresos durante el ejercicio en el que se produce la fusión. Para la liquidación del impuesto en el ejercicio inmediato siguiente a aquel en el que se produce la fusión por absorción, se determinarán los coeficientes a aplicar en función de lo que dispone el artículo 5 del convenio, esto es, deberán tomarse los ingresos y gastos del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior de la empresa absorbente. No está dicho en la resolución, pero si hubiera nuevas provincias, nuevas jurisdicciones por actividades que en ellas se desarrollan, en mi opinión debiera tributarse por lo real en aquellas jurisdicciones en donde se inicien actividades en los ejercicios afectados por la reorganización empresarial. Bueno, nada más. Muchas gracias por su atención. Gracias, Humberto. Se consulta si puede una sociedad comercial no llevar libros. En realidad no. Las sociedades comerciales deben llevar contabilidad, deben confeccionar el balance, y esto en función de lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación y por la propia Ley General de Sociedades 19.550. Liquidación de sociedad. ¿Cuándo se puede pedir la baja en el impuesto a las ganancias? Debe ser con posterioridad a la presentación de la cancelación de la inscripción en la Inspección General de Justicia. Bueno, el trámite de baja está arreglado por la resolución 2322, que establece las formalidades, el procedimiento para solicitar la cancelación de la inscripción en los impuestos. Expresamente se contempla que debe presentarse la cancelación de la inscripción en la Inspección General de Justicia para poder tramitar la cancelación de inscripción de los impuestos. La sociedad debe retener el impuesto a los accionistas por la distribución. Bueno, en realidad cuando se produce la cesación de negocios, la liquidación de la sociedad, debe efectuarse la cancelación del pasivo social
y distribuirse los bienes remanentes a los socios. Se produce así entonces el cierre del ejercicio fiscal de la sociedad a la fecha de la distribución final de los bienes. Debe confeccionarse una declaración jurada especial por ese periodo irregular. Tengamos presente que si la sociedad entrega bienes a los socios como consecuencia de la distribución final de los bienes deben valuarse a valor de plaza, se generará en cabeza de la sociedad un resultado impositivo que estará alcanzado por el impuesto a las ganancias. Esto es por la diferencia entre el valor de plaza de los bienes que entregue, por ejemplo inmuebles, y el costo impositivo que resulte computable. También tenemos que aplicar las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias referidas al rescate parcial o total de acciones. La disolución implica el rescate total de las acciones. Si el importe del rescate implica que deba abonarse un dividendo de distribución, bueno, ese dividendo estará sujeto a la retención del 7% en la medida en que corresponda a utilidades generadas en los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero del 2018. Ello, claro está, si los accionistas son personas humanas o sociedades del exterior. Si el dividendo de distribución correspondiera a utilidades generadas en los ejercicios anteriores al iniciado a partir del 1 de enero del 2018, deberemos evaluar si corresponde retener el 35% de impuesto a las ganancias por el impuesto de igualación. En el caso de liquidación de sociedad, en la liquidación final de ganancias, ¿se pueden computar todos los tercios y sextos que restarían del ajuste impositivo por inflación? El cese es por cumplimiento del objeto social. En realidad esto no está contemplado en la ley del impuesto. Entiendo que sería razonable poder computar en el ejercicio final de liquidación los tercios o los sextos pendientes de imputación del ajuste impositivo por inflación. Pero reitero, esto no está contemplado ni en la ley ni en la reglamentación del impuesto. Primer ejercicio de la sociedad iniciado el 1 de julio del 2019, el cierre se produce el 31 de diciembre del 2019. Se considera, a efectos del ajuste por inflación, el parámetro del 55% o del 30%. En mi opinión, considero razonable considerar el parámetro del 30%, porque para el cierre 31 de diciembre es el segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero del 2018, y el parámetro aplicable para ese segundo ejercicio es el 30%, por más que para la sociedad, por haber iniciado actividades, haya sido el primer ejercicio el que se inicia a partir de esa fecha. Ejercicio iniciado el 1 de enero del 2021, cierre 30 de junio del 2021, es un ejercicio irregular por 6 meses. Se considera a efecto de la aplicación del ajuste impositivo por inflación la variación del índice de precios al consumidor de los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio, en la medida en que supere el 100%, que es la pauta que establece la ley del impuesto. Sí, es correcto. Todos los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2021 se aplica el esquema general a efecto de si corresponde o no reimplantar el ajuste impositivo por inflación. Esto es, la verificación de que la variación del índice de precios al consumidor en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio tiene que superar la pauta del 100%. Bueno, esto es todo. Gracias, Humberto. Bueno.